es que creo que no hay debate sobre el decrecimiento. El decrecimiento se va a producir sí o sí, porque el aterrizaje se va a producir. La cuestión es cómo se va a producir. Si se va a producir de manera ordenada y con una visión de la sociedad compatible con los valores democráticos, o si se va a producir con otras fórmulas. Y aquí no hay nada preestablecido anteriormente. Esto es una batalla política que va a definir cuáles son las opciones. Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Esto es el taller del postcrecimiento, el episodio 3, y lo hemos conseguido otra vez. ¿Cómo será montar todo esto para que tengamos que celebrar que hemos empezado el programa? O sea, lo que hemos tardado en montar todo esto, bueno, un poco también hay que también hacer un... Bueno, cabe mencionar la épica de montar todo esto para gente que no es profesional bueno, técnicamente en esto. Vale, yo soy David, somos el Postgrowth Innovation Lab y hoy me acompañan otras 4 personas también del Postgrowth Innovation Lab. Empiezo por la derecha al fondo, está con nosotros Mario Pansera. Mario, gracias por venir. Hola, buenos días. Bueno, gracias por venir. Te has desplazado 2 metros desde tu despacho. Pero no, gracias por venir, por exponerte, por preparar este programa también. Está con nosotros también Brais Suárez Eiroa, postdoc aquí en el grupo de investigación. Brais, gracias por venir también. Te has desplazado un poco más. Un poquito más. Un poco más, tu mesa está más lejos. Está con nosotros también, por primera vez, Alejandro Fortuny. Él es investigador en el Postgrowth Innovation Lab. Alejandro, gracias por venir. Gracias, David. El tuyo sí que está más lejos. Sí, 50 metros. Y hoy vino con nosotros otra vez, repitiendo, Javier Lloveras, que es Marie Curie, es también Ramón y Cajal. Además, como habíamos dicho, es padre por segunda vez, entonces eres el hombre del año junto con Vladimir Putin y Will Smith. Sí, más o menos. Pero... O sea, gracias por venir. Gracias a ti por montar todo esto. Bueno, pues hablando de hombres del año, hablando de hombres, como habréis notado, no hemos podido evitar ser todo hombres hoy aquí, y me apetece explicar por qué. Hemos tratado de evitarlo hasta el último momento. Éramos, bueno, en el grupo de investigación la mitad son mujeres, pero es que resulta que hablan, o sea, son todas de fuera de aquí, entonces no manejan todavía, se están apañando todavía con el lenguaje. Vino en el primer programa Sofía, pero no está porque está en Reino Unido, y invitamos también para este programa en concreto a María Loureiro, pero aunque trató y lo intentó y por problemas de agenda al final no lo consiguió. Entonces, sí, Brais, ¿querías decir algo? Nada, hoy vamos a hablar, vamos a tener una conversación sobre la conversación que tuvimos con Alberto Garzón hará unos 2-3 meses aquí en Pontevedra, que vino a visitarnos y que pudieron escuchar en el segundo episodio. Fue una conversación breve para el tamaño de lo que teníamos entre manos. Fue muy bonito, estuvo muy bien, pero nos quedamos con muchas ganas de decir cosas. Sobre todo los que estábamos en la mesa, por lo menos, y creo que el público también. Porque claro, en una hora, ¿qué vas a tratar allí? Entonces hemos dicho, pues ya que tenemos un podcast y tenemos un espacio de expresión, pues vamos a preparar un episodio para tratar eso. Entonces, quiero reiterar mis agradecimientos, y esto es importante, a la gente que participó en ese evento con Alberto Garzón. Al rector, a María. ¿Por qué? Pues porque vamos a poner, y a Garzón, por supuesto, porque vamos a poner audios. Vamos a poner audios de ellos y bueno,
Bueno, luego lo explico mejor. Vamos a ir por orden. Claro, de repente parece que acabo de sacar una bomba, que vamos a hacer algo malo y no vamos a hacer nada. Lo que pasa es que voy a meter a esta gente en un berenjenal y bueno, quiero hacerlo bien. Entonces, si os parece, voy a hacer como un resumen de lo que dijo Alberto Garzón para poner a la gente en contexto y luego nos metemos un poco a extender esa conversación. Entonces, Garzón comienza diciendo que estamos imbuidos en este discurso del crecimiento económico, pero no solo los políticos o los empresarios, sino todos. Por tanto, no bastaría con una sustitución de élites. Es algo que opera al nivel de los imaginarios colectivos, a nivel ideológico generalizado. Nos tenemos que fijar entonces en los mecanismos de reproducción de esta ideología dominante y la universidad es una de estas piezas clave en ese mecanismo de reproducción de esa ideología dominante. Además, esto se ve apuntalado por un sistema social con unas instituciones y estructura social que obliga a pensar y a actuar según estas lógicas y refuerzan la ideología. Entonces, pues hace esta revisión histórica de la teoría económica del crecimiento que se enseña en las universidades y que es parte fundamental de esa ideología hegemónica. Entonces, va repasando estos modelos sobre el crecimiento económico que intentan comprender el crecimiento precisamente para impedir que se interrumpa o para impulsarlo. Estos modelos simplifican tanto la realidad que muestran un crecimiento que se basa exclusivamente en dos factores: capital y trabajo. No se tiene en cuenta la importancia de los servicios ecosistémicos, como los recursos materiales o energéticos que nos provee el ecosistema y han sido fundamentales para el crecimiento económico, pues son importantes, o la capacidad de absorber nuestras emisiones de carbono, por ejemplo. Por tanto, no muestran la posibilidad, ni siquiera teórica, de que los recursos materiales o energéticos se puedan agotar o que el daño producido por el crecimiento haga que los ecosistemas colapsen. Por tanto, no entra en las posibilidades de la teoría que existan límites al crecimiento. Nosotros también, nos contó también que el colapso no necesariamente se producirá de manera espectacular y de una vez, sino que probablemente serán infinidad de cambios a menor escala que veremos acumulándose y que tendrán impactos sociales aparentemente aislados y de diversas formas. Pues como los procesos inflacionarios que se están produciendo en la actualidad. Necesitamos entonces ser capaces de comprender todos esos impactos como partes de un todo, un colapso produciéndose a causa del exceso de presión humana sobre un ecosistema limitado. Necesitamos, por tanto, generar un marco intelectual para comprender esto a tiempo y poder ofrecer soluciones. Si no, solo veremos impactos aislados no conectados cuando en realidad son síntomas de un mismo problema que va a más y va acumulándose y con potenciales consecuencias apocalípticas. Necesitamos que la universidad genere y distribuya marcos para comprender los procesos del decrecimiento y poder abordarlos de manera intelectual para poder contribuir a la toma de decisiones de políticas públicas a todos los niveles y de actores autónomos como familias y empresas. Y como escucharon en la introducción, Garzón dirá que el decrecimiento va a llegar sí o sí. La cuestión es cómo y con qué modelo de sociedad. Si con una distopía autoritaria y excluyente o más bien una basada en principios democráticos y de igualdad. Y aquí me gustaría dejar el resumen, aunque habló de muchas otras cosas, pero esto creo que sienta bien las bases de lo que vamos a tratar aquí hoy. Entonces, si os parece bien, vamos a empezar con eso del minuto que hicimos en el primer programa, o como me habéis dicho que diga, al menos en menos de un minuto, que no hace falta cumplir el minuto, ¿vale? Entonces, si queréis, la pregunta que os voy a lanzar es, pues, ¿qué os ha parecido el discurso de Garzón? Una pregunta muy general, pero que también da a que vosotros expreséis lo que sintáis. Mario, si quieres empezamos contigo, ¿te parece bien? Sí. Sí, no te voy a poner el cronómetro porque me he olvidado de traerlo. Así que más o menos estima tú. Vale, Mario, ¿qué te ha parecido el discurso de Garzón? Bueno, a mí me ha parecido sorprendente en el contexto. El contexto es un ministro que está en cargo, digamos que está en función. Y que yo sepa es el primer ministro, si quitamos un poco los ejemplos latinoamericanos como el Petro, es el primer ministro que toma una posición muy contundente hacia un modelo que es claramente no popular para atraer votos. Y es la primera vez que se hace en Europa que haya un partido de izquierda que está firmemente a favor de una propuesta política tan rompedora como el de crecimiento. Y me parece muy valiente por su parte y muy necesario. Bien.
Bryce, ¿te apetece continuar a ti? Vale, pues tu minuto. Ok, bueno, yo me voy a referir a no solo a lo que dijo Garzón, sino a la conversación en general y bueno, me pareció muy interesante, sobre todo en términos de que bueno, yo sí me posiciono en que la universidad pues tiene que ser un motor de cambio, ¿no? Cuando hace falta ese cambio, que las sociedades necesitan tener capacidad de adaptarse y que las universidades tienen un rol importante en ello y bueno, que hay que preguntarse, ¿no? Si está siendo así y cómo podría serlo, ¿no? Y sobre todo esto conecta con el degrowth, evidentemente, porque el degrowth habla precisamente de generar un cambio. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de las universidades en promover este cambio? Pues es necesario, vamos, discutir sobre todo esto. Muy bien. Alejandro, un minuto. Bueno, pues yo, como comentaba Mario, creo que políticamente es bastante valiente y bueno, que sea sentido común, pues va a permitir un poco quizá que salga el debate político en el Parlamento. Luego, académicamente, pues muy positivo también, porque legitima lo que hacemos, ¿no? A otro nivel. Y luego también, dentro de la discusión que él presenta, es que además de presentar el decrecimiento como algo legítimo y algo necesario, también introduce la necesidad de buscar una alternativa, pero que sea deseable. Vale. Javi, porfa. Sí, nada, yo, bueno, pues repetiría muchos de los adjetivos que se han utilizado. Valiente, oportuno, necesario, urgente y en cierto esclarecedor también de las diferentes visiones, porque a pesar de compartir una idea común, también hemos visto que en esa charla ha habido un poco visiones también contrarias, ¿no? De cómo deberíamos hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido un gran resumen un poco del debate, ¿no?, que hay ahora mismo. Sí, estoy de acuerdo con todo. Bueno, pues hasta aquí esto. Nos vamos, no. Vale, pues aquí en el momento delicado. A ver, yo he traído a esta gente y los estoy metiendo a lo mejor en un problema. Entonces me corresponde a mí también tratar de explicar esto bien. Vale, estamos hablando sobre esto y entonces ahora nosotros también, nuestro papel en la universidad es también ser críticos con los discursos, que además es parte de nuestra propia campo de estudio, el análisis de los discursos. Entonces queremos ver, digamos, esos discursos que atraviesan a veces a la gente. La gente los utiliza un lenguaje y entonces lo vamos a utilizar. Y entonces voy a traer unos audios. Entonces voy a hacer el disclaimer. Solo vamos a utilizar estos audios, pero solo para darnos pie. Son extractos muy pequeños con cosas que queremos problematizar. En ningún caso son resúmenes de su argumentación completa y si no los habéis escuchado os animamos a que lo hagáis, porque son intervenciones todas muy interesantes, diciendo cosas muy buenas, muy bonitas algunas y con mucha razón y con las que sintonizamos. Y si escucháis críticas después de estos fragmentos, no son críticas a ellos, sino que esos audios dan pie a algo que vamos a abordar críticamente. Más o menos... Está bien, ¿no? Vale. Igual me estoy pasando de precavido, pero también es que precisamente son conversaciones sin guión en las que vamos a elaborar sobre lo que otros digan y no sabemos qué va a salir. Entonces, por responsabilidad, me apeteció decirlo así. Entonces, vamos a comenzar con la primera intervención que hubo después de la presentación de Garzón, que es con la presentación de Mario, que va a decir lo siguiente. Yo siempre me pregunto qué ha pasado, ¿no? A partir de los años 60 y 70, yo soy italiano y tenemos una tradición muy activa, muy fuerte de lucha dentro de las universidades. Universidades como centros de creación, ¿no? Creación de pensamiento crítico. ¿Qué ha pasado a partir de los años 80 y 90, sobre todo en el campo económico de algunas ciencias sociales, para que la universidad ya no sea un centro de desarrollo crítico, de pensamiento crítico, sino que en muchos casos se ha vuelto un centro de reproducción del pensamiento dominante? Entonces, Mario, te voy a devolver la pregunta a ti primero, porque tú lanzaste la pregunta a la mesa y supongo que a lo mejor, o puede que tú también tuvieras alguna respuesta en mente. Entonces, ¿qué pasó para que las universidades, que en principio tienen vocación de ser centros de pensamiento crítico, pasaron, como tú dices, a ser centros para la reproducción de pensamiento dominante? Ya, gracias por repetir la pregunta. Bueno, yo voy a relanzar otra pregunta aún más provocatoria. Oh, no. Esta fue la universidad. No salió mal. ¿Ha sido la universidad alguna vez un centro, un lugar donde
donde se hablaba de contra del sistema o no. O si lo ha sido en momentos muy esporádicos y muy concretos y puntuales de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, no sé, yo para reengancharnos al discurso que dentro del debate con el ministro Garzón, yo creo que en algunos ámbitos la universidad sigue siendo un lugar de un horno de pensamiento críticos, ¿no? Yo trabajo también en la Universidad Autónoma de Barcelona y cuando entras en la universidad hay un mural gigante que dice feminismo, socialismo e independencia. Ninguna de las tres cosas han conseguido hasta ahora, ¿eh? Desafortunadamente. Bueno, un poco feminismo a lo mejor. Pero sí hay lugares y facultades donde hay más debate. Yo lo que quería lanzar era más bien hablar del tema del discurso económico, ¿no? Sí, es verdad que a partir de los años 70, de hecho hay un libro muy interesante que se llama The Master of Universe, la historia de cómo el neoliberalismo ha conquistado las universidades y las facultades económicas alrededor del mundo, con su comienzo, digamos, con su principio en la Facultad de Económicas de la Universidad de Chicago, y de cómo ha sido construido una hegemonía cultural dentro de los departamentos de economía hasta llegar a una dominación total del pensamiento neoclásico, ¿no? Yo quería referirme a esto en particular, de cómo el pensamiento económico ha pasado de ser un lugar diverso, donde en la misma facultad podías tener marxistas, podías tener keynesianos, podías tener neoliberales, a ser un lugar donde prácticamente todos los programas en este país, hay casos esporádicos, pero la gran mayoría, sobre todo en temas como microeconomía, macroeconomía, están dominados por un pensamiento único, que es el pensamiento neoliberal, el neoclásico, de la economía neoclásica. Entonces, cuando sales de una facultad con un grado de económicas, o incluso si tienes cursillos pequeños de introducción a la economía en otros grados, en otros programas de grados, siempre sales con una idea. Y siempre sales con la idea que la economía es una ciencia, igual que la física, y que existen fórmulas que pueden describir cómo funcionan los mercados, y los chicos y las chicas salen con ideas equivocadas, porque no es así. Y entonces, incluso en muchísimas facultades y universidades españolas, paulatinamente se han ido quitando asignaturas súper importantes como historia del pensamiento económico, o ya no son obligatorias, son opcionales. Entonces, como hubo un proyecto de concentrar y de naturalización del pensamiento, de un tipo de pensamiento económico, para imponer un poco la idea que existe una manera de ver la relación entre sociedad y economía, la relación entre las personas de que se intercambian bienes y servicios, pero no es así. Entonces, mi intervención era más concentrada al ámbito económico. En realidad no es verdad, porque sigue habiendo ocupaciones y sigue habiendo gente que protesta en las universidades, no tanto en Galicia, hay que decir. Pero durante el 15M, las universidades como la Complutense, cuando yo estaba en Madrid, y la Politécnica y la Autónoma han sido lugares donde sí hubo protestas y ocupaciones y activismo. En cambio, cuando ya te metes más en temas de la facultad de económicas, ya ves que, o ingeniería, pero sobre todo económicas, ya ves que la desmovilización política es muy fuerte. Eso tiene que ver con un proyecto político muy específico. La verdad, muy de acuerdo. ¿Alguna idea más? Sí, yo añadiría un par de cosas, ¿no? O sea, además de la pregunta de qué ha pasado en la universidad, también yo creo que cabría preguntarnos qué ha pasado en la sociedad. Porque no creo que el problema de la desmovilización y la ausencia o las dificultades que tiene el pensamiento crítico para progresar en ciertos ambientes, no creo que sea algo exclusivo de la universidad. Yo creo que se ve en muchos otros ámbitos. Y creo que otra cosa que ha cambiado, aparte de lo que decía Mario, aparte de la sociedad, que también creo que ha cambiado desde cuando nos referíamos a los 60, a los 70, las movilizaciones estudiantiles, pues creo que otra cosa que ha cambiado es el papel de la universidad en la sociedad, ¿no? Y bueno, voy a mencionar un par de cosas de las que creo que vamos a hablar luego, porque seguro que vuelven a salir. Una es
la crítica que ha recibido, yo creo, la universidad como la Torre de Marfil, ¿no? Creo que esa crítica que ha recibido la universidad como la Torre de Marfil, a pesar de que tiene una especie de tonos de vamos a conectar la universidad con la sociedad, yo creo que lo que realmente había detrás era un intento de destruir a las humanidades y precisamente a las disciplinas donde se generaba pensamiento crítico, porque se decía que esas disciplinas estaban en su mundo hablando de sus cosas críticas, pero no estaban conectadas con los intereses reales de la sociedad, que era generar trabajadores. Gente con una formación que acabara la carrera y estuviera preparada para trabajar en una empresa o cualquier cosa. Entonces, yo creo que esa idea de deslegitimar la universidad como Torre de Marfil se ha utilizado para convertir la universidad en un centro de formación profesional, en muchos casos. Yo vengo del Reino Unido, donde estas tendencias son mucho más salvajes que aquí. O sea, se ve muy claramente en las carreras. Y donde las disciplinas tradicionales, donde se generaban los debates interesantes y más críticos, han sido precisamente las que se han criticado como los centros de Torre de Marfil. No sé si lo veis algo reflejado aquí. Yo te hablo en Reino Unido, pues filosofía, historia. En parte estoy de acuerdo. Claro, probablemente nos hemos lanzado unos a otros, digamos, esa expresión de la Torre de Marfil, pero también la escucho, la utilizo yo a veces precisamente en el desempeño de la teoría económica, y especialmente a los Chicago Boys, a los que hacía alusión antes Mario, que es gente que desde una teoría que se consideraba como resuelta, la teoría económica que ahora llamamos ortodoxa, se estaban haciendo recomendaciones de política pública, sin datos, sin evidencia, y con una noción de que ya tenemos el conocimiento suficiente axiomático, como para hacer deducciones hacia adelante. Es decir, simplemente sabiendo ya ciertos axiomas, utilizamos la lógica matemática, pero lógica en general, para hacer mediante un razonamiento deductivo, formulaciones de política pública. El Estado no debería estar metiéndose en estas cosas, los mercados se regulan solos, los mercados ponen los productos en las manos y los recursos en las manos de las personas que más los valoran. O sea, un montón de cosas que se consideraron resueltas y nunca se ponían en contraste con la evidencia empírica, porque no había la posibilidad que tenemos hoy de conseguir esos datos que ahora nos inundan. Y esto, bueno, no lo quería traer, la verdad es que me acaba de salir ahora, pero es que yo sí pienso que la teoría económica está cambiando, y precisamente gracias a la evidencia. Gracias a que ahora estamos siendo capaces de poner en contraposición las formulaciones que se estaban haciendo desde los años 70, desde la economía neoclásica, la ortodoxa, lo poníamos en contraposición con la realidad, y veíamos que no se correspondía en absoluto. Muchas cosas que parecían que no eran importantes, de repente son muy importantes, y cosas que parecía que estaban resueltas no lo estaban en absoluto, y solo funciona bajo ciertas condiciones, si es que funciona. Y eso está haciendo que ahora se hable de muchas otras cosas, como por ejemplo la desigualdad. Gente que en mainstream economics se habla de desigualdad y de cómo eso distorsiona el desempeño democrático, en la formulación de políticas públicas, digamos, la operación de los aparatos democráticos, y también los propios mercados, porque si hay desigualdad hay concentración de alguna manera de riqueza, concentración de mercado, fallos de mercado. Es que incluso tu propia teoría funciona mal con las cosas que has estado ignorando, entonces no estaba completa, y se está empezando a completar todo eso gracias a la evidencia. Es lo que ha roto todo eso. Pero digamos que en ausencia de evidencia había una clara Torre de Marfil en economía, y lo utilizábamos también no solo contra humanidades, sino también contra ellos. Solo quería hacer ese apunte, que me ha salido demasiado largo, lo siento. Sí, Bryce. Yo creo, yo retomando un poco lo que
ya dijisteis y no sé, tratando de avanzar un poco en eso, creo que sí que la universidad al menos la veo como una especie de máquina de producir expertos, ¿no? para cubrirlo o para favorecer a los objetivos que tenemos como sociedad. Entonces sí que está como muy relacionado los objetivos sociales con lo que se hace en las universidades y lo que se promueve desde las universidades, ¿no? Y si el objetivo de la sociedad en este caso es crecer económicamente y generar empleo y lo que sea, pues al final vamos a orientar la universidad a producir eso, ¿no? Por suerte creo que también los objetivos sociales se están ahora poniendo en cuestionamiento, ¿no? Y también un poco es lo que tratamos de hacer desde aquí, ¿no? Cuestionar esos objetivos sociales. Y se ve que ahora el dinero parece que también está fluyendo hacia promover equipos de investigación como este, ¿no? Pues más críticos y tratando de buscar no objetivos intelectuales, objetivos sociales, que serían justicia social, sostenibilidad, ¿no? Y parece que por suerte esos objetivos sociales están cambiando. La cuestión es cuánto va a tardar la universidad en adaptarse para favorecer a la promoción de expertos en estas cosas, ¿no? Y dejar de promover expertos en otras, ¿no? Entonces, es difícil porque es como que la universidad tiene que ser permeable a los cambios sociales de alguna manera e impermeable frente a lo hegemónico de alguna manera, no sé. Buscar un equilibrio entre esas dos cosas es complicado y va a llevar un tiempo que se adapte, pero bueno, no sé, parece poniendo un poco de semilla de optimismo que estamos aquí, que estamos hablando de estas cosas y que parece que hay, no sé, opciones de avanzar un poco, ¿no? Muy bien. Sí, puedo rematar. Vale. Bueno, yo para rematar igual un poco la opinión que voy a dar es más para que sea más legítima, ¿no? Es basada un poco en mi reciente experiencia como estudiante en una universidad, porque estoy haciendo un doctorado, entonces tampoco me siento legítimo para hablar de la universidad como tal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, volviendo otra vez a centrar el tema más en económicas, ¿no? Lo que sí que me parece muy claro es que hay al menos una serie de disciplinas que claramente ven a los alumnos como puramente funcionales. Es decir, yo mi formación en economía y empresa, más concretamente en empresa, ya de por sí no hay ningún contenido político. Incluso los profesores, cuando hablan, puedo dar algunos ejemplos, que presuponen que tú piensas como ellos y que tú tienes que pensar como ellos. Ahora, por ejemplo, según hablábamos, he cambiado un poco el guión. Me acordaba en mi máster, por ejemplo, en 2 momentos. Yo estuve haciendo el máster en Francia en el momento de los chalecos amarillos. Cuando hubo protesta, la profesora abiertamente llamaba vagos a los de los sindicatos, sin tener ningún tipo de cuestionamiento de que la gente de enfrente iba a cuestionar ese punto. Y luego la profesora de finanzas daba lecciones de cómo su antiguo empleador, que era el banco HSBC, tenía que corregir el comportamiento de los chalecos amarillos, ¿no? Entonces, me parece que hay ciertas disciplinas, ¿no? en especial, que el principal problema que tienen es, primero, asumir que los estudiantes tienen que ser funcionales y, segundo, vender puramente una ideología, ¿no? Porque la economía se puede ver de diferentes maneras. Y volviendo a otra experiencia personal, sobre una discusión que tuve con otro chico de económicas hace poco, me dijo el chico, porque discutíamos, tenía una posición más progresista que él, y me dijo, pero tú que has estudiado filosofía, porque partes de la economía desde preguntas filosóficas. Y digo, no, pero igual ese es el problema, ¿no? Y yo, claro, porque me parece raro hablar de economía sin saber en qué tipo de sociedad quieres vivir y qué tipo de economía quieres desarrollar. Pero claro, si no tienes un pensamiento crítico que viene de fuera, de la universidad, al final te lo refuerza y te lo crea. Entonces, hay universidades que tienen unos programas que están hechos para eso. Yo creo que la universidad sí que tiene que darte una parte funcional porque es una formación para un trabajo, pero también te tiene que hacer una persona que tenga intención de crear una economía y una sociedad, ¿no? No que simplemente sea funcional a ella, ¿no? Sí, sí. Oh, qué interesante. Bueno, han salido un montón de temas. Vamos a tratar otra vez el tema de traer voces críticas y todo eso. Vamos a volver sobre esto. Por lo pronto parece que ahora mismo estamos de acuerdo y creo que no hace falta tampoco justificarlo mucho. Hay una ideología dominante en economía y se está reproduciendo. Y se está equivocando también. Pero existe. Ahí no voy a entrar todavía.
A ver, no voy a entrar todavía, que bueno, por supuesto que podríamos entrar y que vamos a entrar. Pero que existe una narrativa dominante, que además está contestada. De hecho, contestada alrededor, pero es impermeable ahora mismo. Es como si todas las ciencias alrededor le estuvieran diciendo a la economía, oye, pero ¿qué estás diciendo? Y sin embargo, es como, no, tú no tienes ni idea, ¿no? Le responde. Probablemente han visto a Mario dándose la vuelta, es porque está conciliando, ¿vale? Están sus hijos detrás, también se pueden ver, y creo que también es importante que este podcast, o una de las funciones que tiene este podcast también, y que a mí me gusta tanto, es que estáis viendo un grupo de investigación por dentro también, con gente humana que tiene que conciliar. Y bueno, vamos con el siguiente bloque. Vamos a ver. El rector, a ver, me sorprendió para bien, muchísimo, porque lo veo siempre como una figura institucional en el que pensaba que, no sé, siempre las ves que no se quieren mojar, que son más, no sé, más distantes, un discurso a lo mejor más difuso, ambiguo, vago, y que no se mete mucho, o que no dice nada. Y sin embargo, abordó el tema del problema del pensamiento dominante con una solvencia ahí espectacular, recurre a Thomas Kuhn, el concepto de paradigma, los procesos de cambio de paradigma. Y además, bueno, pues en ese, un poco hilándolo todo, parece que además quiere defender, y lo hace muy bien, el fichaje de Mario, que es precisamente, bueno, que lo hicieron para traer, no sé si es por eso, para traer voces heterodoxas. Por eso y porque venía también con un pan debajo del brazo, probablemente. Bueno, y Mario y el rector pues dice esto también sobre los paradigmas. Creo que es muy importante que la universidad tenga esa discrepancia, ¿no? Esas personas de alto nivel que desde el punto de vista científico sean capaces de poner encima de la mesa datos, modelos y evidencias que nos lleven a lo mejor a cambiar el paradigma, ¿no? Yo también sabía que cuando lo fichábamos a un heterodoxo, en el sentido de que la corriente dominante de pensamiento dentro de la economía no es el de crecimiento, no es el post-growth, sino que más bien es el crecimiento continuo, sostenible, si es posible. Puede parecer un poco paradójico, ¿no? Sostenible y crecimiento, desde el punto de vista de un biólogo, desde luego no parece muy compatible, ¿no? Pero sí que dentro de los modelos de los que ha hablado brillantemente el ministro, pues yo creo que hay una realidad incontrovertible y los modelos funcionan. Yo creo que la economía sí que ya se ha constituido como ciencia gracias precisamente a que tiene modelos, ¿no? Que nos permiten, haciendo las preguntas correctas, poder interpretar la realidad y poder también predecir qué es lo que va a ocurrir. Es cierto que no son modelos perfectos, e igual que ha ocurrido en cualquier otra ciencia, incluso en la física, parecía que algunos paradigmas de la física eran incontrovertibles y que no podían cambiar, y sin embargo la evidencia acumulada hace que al final se produzca ese cambio. Pues bien, en este caso yo creo que todavía no hay evidencia acumulada como para desechar los modelos clásicos. Digo que hablo absolutamente como un ciudadano nada más, ¿no? No tengo conocimientos específicos de economía. Bueno, pues esto es lo que nos dijo. Por supuesto, era un evento en directo donde aquí tratamos, había poco tiempo para hablar y bueno, a lo mejor la selección de expresiones habría sido distinta o lo que sea, pero bueno, este es el jardín en el que os voy a meter. Bueno, en este mismo corte dice muchas cosas que a mí me gustan mucho y con las que estoy muy de acuerdo. Pero hay una en la que me cuesta un poco más y por eso digo que seguramente que él querría matizar y tal. Pero se lo voy a coger literal. Y esto pues soy así un poco pícaro y os lo voy a lanzar y ya está, y es problema mío. Bueno, vamos a utilizarlo y sobre eso no es una crítica, ¿no? Pero parece decir que bueno, que cuando hay un cambio de paradigma es porque hay evidencia acumulada suficiente. Entonces, como no ha habido un cambio de paradigma, es porque no ha habido evidencia acumulada suficiente. Y esto es lo que nos da pie a hablar si efectivamente la academia es tan ágil como para absorber este nuevo conocimiento y reconstruirse a sí misma y a sus temarios y sus programas de investigación para ser consistente con ese nuevo conocimiento. Entonces, aquí tengo que haceros estas dos preguntas. La primera, ¿hay evidencia suficiente para cambiar de qué es necesario este cambio? Y segundo, ¿es suficiente con que haya evidencia para que el paradigma cambie o hace falta más bien algo más porque ese camino está lleno de obstáculos que pueden retrasar el cambio de paradigma? ¿Qué? ¿Para mí? Bueno, antes de todo, yo públicamente me gustaría decir que el rector es un señor, de verdad. Sabino
nos apoyó y nos da el espacio. Entonces sí, me parece fenomenal que haya tenido la valentía de venir a hablar con nosotros, sabiendo que el tema que tratamos es un tema controvertido y que puede molestar a muchísima gente dentro de la universidad también. Entonces ya una palabra de agradecimiento al rector y de admiración. Dicho esto, aquí yo creo en el grupo solamente hay un economista, ¿no? Entonces, yo no soy economista y por suerte. Y entonces dos puntos. Yo creo que no es que no haya suficiente evidencia para desmentir los modelos neoclásicos. Estamos hablando de economía neoclásica, ¿no? De planteamiento neoclásico. Yo pienso que hace más de 100 años hay evidencia acumulada que desmienten los modelos neoclásicos, ¿vale? Entonces no es un problema de evidencia acumulada. Y si queremos hablar de Kuhn, de la teoría de los paradigmas, bueno, él dice que, yo creo que tiene una visión un poco idealista, que dice que los paradigmas cambian cuando ya la evidencia y los cracks, ¿no? de las teorías dominantes son tan grandes que no se pueden ignorar. Esto ha sido verdad en muchos campos, pero en otros no. Y la economía es un campo específico donde esto no ha ocurrido. ¿Y por qué? Porque tiene que ver mucho más con la organización y la estructura de la sociedad. O sea, el planteamiento neoclásico es perfectamente compatible con el orden de opresión del capitalismo industrial. O sea, es funcional. Nace de esto y sirve para servir el orden opresivo o destructivo del capitalismo industrial. Entonces, hasta que el orden esté en pie, lo veo muy difícil, y hasta que la universidad esté dentro del proceso de reproducción de este orden, veo muy difícil y muy complicado que el pensamiento dominante neoclásico se caiga de su pedestal. Es como parte fundamental. El tema de evidencia, bueno, yo pienso que el discurso del rector es un discurso muy diplomático, en el sentido que está bien ahí, él como biólogo lo ve claramente, que el crecimiento infinito es una locura, no existe, incluso es una enfermedad, porque en la naturaleza solo hay crecimiento exponencial cuando hay una ruptura del equilibrio. Un cáncer, un virus, pero luego siempre se llega a un equilibrio. Sí. Entonces es algo negativo el crecimiento. Cuando las personas crecen, pero luego paran. O sea, la naturaleza funciona con ciclos, ¿no? Y él lo sabe muy bien. Al mismo tiempo, tampoco puede tener un discurso súper radical porque es una figura institucional y no puede desmentir el 90% de la facultad de económicas porque representa a todo el mundo. Entonces entiendo perfectamente muy bien su posición. Que no haya evidencia suficiente y que los modelos económicos funcionan. Bueno, chicos, yo creo que si tienes esos dedos de frente, te das cuenta que los modelos ni funcionan, ni sirven para la gran mayoría de las personas. De hecho, el crecimiento económico, hay datos y lo podemos demostrar con datos, solamente sirve un 1% de población mundial, de verdad. Y en temas de evidencia, yo pienso que tenemos evidencias científicas desde hace más de 100 años que la teoría neoclásica no funciona. De hecho, bueno, quiero entrar directamente en temas muy académicos porque no es mi campo, la economía, pero el keynesianismo, Keynes, nace como reacción al fracaso de la economía clásica. Ya estaba resuelto el tema. Lo que pasa es que ya, por eso digo, todo el tema de Master of Universe y de la conquista de la hegemonía cultural en la escuela de Chicago y luego de la escuela neoclásica, es un proyecto político, no es un proyecto científico. No es un proyecto científico. No sé si habéis visto los Nobel que han entregado este año, el casi dicho, so-called Nobel Prize para la economía. La han entregado a 3 personas. No quiero hablar mal públicamente de estas 3 personas, pero un señor que ha sido el jefe de general del Banco Central estadounidense, que no se puede distinguir exactamente por haber hecho el bien de la humanidad, el señor Bernanke. O sea, no tiene, la ciencia económica en este momento no tiene nada que ver con la ciencia, es un proyecto político. Para mí, totalmente funcional el capitalismo industrial. Vale, diría un campo de batalla y tal. Ahora veréis, bueno, que
parece que más que traer a Thomas Kuhn es necesario traer a Gramsci aquí, ¿no? Sí, Gramsci y a Michel Foucault y toda la gente que ha estudiado la relación entre producción de conocimiento y el poder. Bueno, ¿Bryce? Sí, o sea, yo creo que la evidencia ni siquiera tiene que venir del propio cambio económico, ¿no? Que la evidencia viene de fuera, del incremento de temperatura, de la pérdida de biodiversidad, de los incendios de sexta generación que tenemos ahora, de las sequías nunca vistas, de las tormentas, inundaciones que no habían pasado antes, pero también de que ahora está aumentando la desigualdad, que está habiendo migraciones masivas, que está habiendo guerras relacionadas con usos de recursos y demás. Quiero decir, la evidencia viene toda de ahí, ¿no? Y al final hay una relación directa entre necesitar crecer económicamente y cómo funciona el sistema capitalista y eso es así. Quiero decir, no hay mucho más. La cuestión es, claro, necesitamos cambiar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el sistema necesita esa energía que es el crecimiento para poder mantenerse, porque vivimos en este sistema así, ¿no? Y eso es un poco lo complicado, que lo que necesitamos es ir cambiando progresivamente el sistema para que el objetivo deje de ser crecer, porque si el objetivo es crecer, por mucha evidencia que tengamos, no sé cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Entonces parece que la solución pasa por encontrar mecanismos de ir transformando poco a poco el sistema para que deje de ser crecer esa obsesión que necesitamos mantener constantemente, ¿no? Bueno, no sé. Creo que está un poco por ahí el tema de la evidencia, que no tiene que venir del campo económico, que está fuera, que está en todos lados y que hay relación entre cómo funciona la economía y todas estas barbaridades que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Y que tenemos que hacer algo. Entonces, bueno, pues esa es la evidencia más directa que tenemos, ¿no? Yo creo. Es verdad, en los 70 había evidencia científica suficiente. Ahora es que ya lo estamos sintiendo en nuestras carnes, ¿no? ¿Quién quiere continuar? Yo quería decir un par de cosas. Bueno, estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho, pero añadiría algo, ¿no? Creo que un problema en ese extracto de lo que dijo el rector no es lo que dice, sino lo que no dijo, ¿no? Cuando dice que los modelos funcionan, yo estoy de acuerdo, los modelos funcionan para algunas cosas, pero ¿para qué no funcionan? ¿Para qué no funcionan los modelos de la economía neoclásica, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entra todo el debate ecológico y todo el debate ambiental para los que claramente no sirven. Eso es lo primero que quiero decir. Entonces, cuando hablamos de que los modelos funcionan, yo creo que tenemos que preguntarnos qué propósitos, ¿no? ¿Para qué están pensados esos modelos? Y qué valores, de qué valores, como decía, en este sentido yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Alberto Garzón, ¿no? De qué valores están imbuidos, qué buscan estos modelos y qué no dicen y para qué no sirven. Yo creo que para lo que no sirven es precisamente todo lo que se nos está viniendo encima, ¿no? Entonces, ¿que alguien puede defender que los modelos económicos funcionan? Claro que sí, para ciertas cosas. Pero también se puede defender con la misma vehemencia que no funcionan para otras. Entonces aquí yo creo que es un problema de los valores, ¿no? De qué valores priorizamos. Otra cosa que quería decir, el tema de la acumulación de la evidencia, ¿no? O sea, yo me he leído un dato que a mí personalmente me ha impactado bastante, y es que el 50% de todas las emisiones de dióxido de carbono históricas se han producido en los últimos 30 años. ¿No? El 50%, desde que tenemos medidas, que son desde los 1750, dicen que el 50% se han producido en los últimos 30 años. A mí me gustaría, no lo he hecho, pero me gustaría hacer un análisis de cómo han cambiado los planes de estudios en los últimos 30 años y si reflejan ese hecho. Porque hablamos de los 90, desde los 90 aquí, yo creo que los planes de estudio han cambiado muy poco para incorporar esa nueva realidad. Eso es otra. Y la tercera cosa que quería decir es, si hablamos de cómo el paradigma económico está cambiando, yo tampoco soy economista, pero yo miraría a quién se ha dado los últimos premios Nobel, como Mario dijo, en los últimos 30 años, y si realmente ahí hay algún economista ecológico. Sí. Por supuesto. Ecological Economics. Ecological Economics, ¿no? Hay economistas que han abordado la cuestión ambiental, pero todos desde las mismas perspectivas.
nadie ha venido desde el paradigma, a pesar de todos estos problemas que he mencionado, a pesar de que la crisis ecológica se ha disparado en los últimos 30 años. Entonces, ¿es un problema de evidencia? Para mí no. Porque para mí no estamos en una guerra de evidencias, no estamos en una guerra de combatir información con información. Estamos combatiendo una ideología que es mucho más complicado. Y no sé, a mí, por ejemplo, yo no sé si a vosotros os lo contaron en la escuela, pero yo siempre me acuerdo que en la escuela te dan esta visión de la ciencia, que con el mito este del experimento de Galileo, que quiere demostrar que Aristóteles está equivocado, porque cuando dice que los cuerpos, Aristóteles por lo visto decía que los cuerpos pesados caían más rápido que los cuerpos más ligeros, ¿no? Con menos masa. Entonces que coge Galileo, se sube a la torre de Pisa, invita a toda la ciudad, hace el experimento, demuestra que no, y ya todo el mundo queda convencido de que Galileo está en lo cierto, y Aristóteles... Que es un mito, además, ¿sabes? Es un mito, nunca sucedió. Pero yo creo que estas ideas, al final están detrás de la visión de que si hubiera suficiente evidencia, ya habríamos cambiado el paradigma. Y yo creo que al final es la misma idea, y que bebe de esos mitos que se empiezan a reproducir no solo en la universidad, pero sobre todo incluso en el colegio, en el instituto. ¿No? Es que uno de los problemas de que se retrase tanto, digamos, el cambio de paradigma puede ser precisamente que el Nobel, que es un espectáculo para todo el mundo en el que se le da, de alguna manera se legitima como gran pensador y gran disciplina a alguien, se los dan los propios economistas que también están dentro. Bueno, se lo da el Banco Central sueco. Sí, pero se le pregunta a los economistas. Luego a lo mejor deciden ellos, no lo sé, pero hay un board. Alex, no sé si querías decir algo ahora. Sí, no, solo para rematar. Pues eso que... hablando de la funcionalidad, ¿no? Como decía Javi, al final si coges una perspectiva, ¿no? Y priorizas las cosas al revés de lo que priorizan estos modelos, ¿no? Está claro que evidentemente no garantizan que se respeten los límites planetarios, ¿no? Entonces, partiendo de la urgencia de la situación en la que estamos, pues no sé, me parece que tampoco hace falta buscar unas evidencias acumuladas cuando ni siquiera respetas el problema de base, ¿no? El problema es que no hemos aceptado cuál es el problema de base, ¿no? Y luego, teniendo en cuenta el tiempo que hay, teniendo en cuenta la dominancia en una escuela precisa, ¿no? O en un ámbito académico preciso, lo que hay que tener claro es que hay que combatir la dominancia y la hegemonía de este pensamiento, pero también hay que construir la alternativa a la vez, porque no hay tiempo. Entonces, creo que una de las cosas que hay que asumir, aparte de este problema, es de que no va a ser ese el sitio en el que surja un cambio de paradigma, sino que habrá una pelea ideológica o una pelea de... Voilà, por esa hegemonía, pero tendrá que venir de presión exterior, yo creo. Que no hay el tiempo para que cambie completamente. Y al final, bueno, pues yo creo que ya el hecho de dejar de legitimizar una de las escuelas donde se justifica muy bien el poder, pues puede ser ya un reto ya importante, ¿no? Sí, no, muy interesante. Y además es que, un poco hablando esto de cómo digamos, hacer este desplazamiento este movimiento, esta transformación del pensamiento dominante para tener, digamos, una visión más completa. Lo que a la pregunta de Mario le contesta sobre el pensamiento crítico y todo esto que estamos hablando, le contestan primero el rector y luego María que lo importante es que haya pluralidad, y dicen que dentro de lo que cabe somos más plurales que antes, que hay más plurales que en otras partes, y entonces lanzo dos preguntas. ¿Es la academia española, europea, americana, en lo que respecta a la economía, suficientemente plural? Creo que ya hemos dicho que no. Más allá, esa pluralidad en la conformación de equipos docentes, de investigadores, de temarios, etc. Bueno, temarios no. Esa pluralidad te hemos traído a ti, ¿no? Hemos traído voces críticas, etc. ¿Sería suficiente para que el sistema universitario tenga temarios plurales y completos? Es decir, la presencia de traer a más gente, porque creo que todos hemos experimentado de alguna manera cómo traen esa presencia, pero luego parece que se puede dejar alejada. Entonces, quiero poner un ejemplo muy rápido, porque es que tenemos 10 minutos, pero bueno, podemos estar un poquito más.
un ejemplo que es de mis cursos de doctorado. Que yo quiero mucho a mis profesores y la gente que organizó eso. Eso fue hace más de 10 años, etcétera. Pero se podía ver muy claramente esto. Teníamos un núcleo de asignaturas obligatorias que eran básicamente micro y macro, que era teoría neoclásica, y algunas herramientas intelectuales, matemática, estadística, etcétera, para poder operar con ellos, ¿no? Y luego había unos satélites que eran las optativas, donde ya encontrabas pues, análisis de la desigualdad, economía de los recursos naturales, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, recuerdo a mis profesores de análisis de la desigualdad todo el rato justificándose y diciendo, bueno, en el caso de que tuviéramos estos valores, como si aquel que pudiera traer algo más allá o que pudiera contradecir a la hegemonía tuviera que justificarse todo el rato, pero la hegemónica no. La hegemónica está vacía, o parece que está vacía de política y de contenidos, digamos, valorativos, y sin embargo todo el que viene a contestarla tiene que justificarse todo el rato. Y además es que queda en los márgenes. Y sin embargo, como que se utiliza a esas voces críticas para legitimar, en plan de, no, aquí están incluidas. Ahora bien, en este curso de doctorado no sería tan grave, es grave, pero no sería tan grave, incluso en economía, porque tienes estas optativas. Pero es que cuando tú vas a dar principios de economía a derecho, o principios de economía a ingeniería, o alguna otra facultad externa, tú lo que traes, no traes esas optativas, tú traes el manquio. Traes la Biblia neoclásica y eso es lo que tú estás extendiendo por el resto, pero nunca traes las voces críticas. Entonces, aunque tú traigas voces plurales, aunque contrates a gente a esas voces críticas, al final tienen un papel meramente testimonial, pero el problema no es que las traigas. El problema no es solo de una pluralidad testimonial, sino que tienen que estar incluidas. Es un problema de integración y de inclusión y parece que hace algo más. Entonces, no vale solo con decir es plural. ¿Qué haces con esa pluralidad? ¿Cómo la integras dentro del discurso y cómo se materializa dentro de los temarios? No sé si vosotros también habéis presenciado algo parecido. Bueno, yo puedo decir que mi experiencia en este país es que las personas críticas que trabajan en Facultad de Economía te la puedo contar en un par de manos, de verdad. Y a lo mejor, o si hay gente crítica, no sale. Vamos, bueno, también yo creo que hay un problema fundamental y en esto yo tengo muchas críticas al modelo anglosajón de educación, pero en esto nos superan. Y en Italia es evidente, pero en este país es súper evidente. Cuando decíamos cuando María decía que las cosas han mejorado en España, seguramente han mejorado desde los años 70, que había una dictadura en este país. Lo queremos recordar. Y yo como extranjero viviendo en este país, que ya es mi país, lo veo todos los días. La forma en que la administración pública española está estructurada. Yo para casarme tuve que pedir permiso a un juez. Más franquista que esto yo nunca lo he visto. Hay muchísimo retaje y herencia franquista también en la universidad española. Sigue habiéndolo. Yo creo que el problema fundamental es que las universidades no tienen autonomía de tener un planteamiento estratégico sobre la enseñanza. En Inglaterra hay universidades que dicen, mira, nosotros en los próximos 10 años queremos ser líder en esto. ¿Vale? Y esto pasa porque tienen libertad de enseñanza. Ellos no tienen que pedir a Madrid si pueden cambiar un curso. No tienen que pedir al ministerio, gente que no tiene ni idea, cuál es el curso y las materias que se tienen que dar, las asignaturas que se deben dar en un grado de economía. En Inglaterra sí. Claro que luego cada uno decide. Bueno, habrá universidades más ortodoxas, universidades menos ortodoxas, pero hay muchísimas universidades en Inglaterra que ya dan cursos enteros de economía ecológica, insertan la pluralidad en el pensamiento económico dentro de sus programas. Hay de todo, hay una grandísima variedad. Entonces tú como alumno o alumna que estás formado y estás aspirando a una formación más plural, tienes opciones, o por lo menos en principio tienes opciones. Luego tienes otras barreras, por ejemplo son las matrículas, que son mucho más caras, pero en principio ceteris paribus, teniendo dinero puedes elegir. Aquí no. Aquí el programa de económicas de Vigo es prácticamente igual a la Universidad de Murcia, a la Universidad de Granada, a la Universidad de País Vasco. Es puro neoclasicismo. Entonces, y las universidades no tienen la capacidad y la autonomía de decir, nosotros queremos ser excelentes en esto.
y a través de la atracción, además hay un problema de atracción de talentos y de movilidad científica en España, yo y nuestro grupo yo creo que es el más internacional de la UVigo. Hay seguramente otros extranjeros, pero son pocos. También eso es un gran problema de endogamia, ¿no? La autonomía en decidir el propio destino de la universidad, qué quiere hacer, para qué quiere ser conocido la UVigo, por ejemplo. Planteamiento estratégico, ¿no? La falta de libertad en esto y la falta de internacionalización, yo creo que es un problema tremendo a la hora de romper. El problema es que de jure sí que, o sea, lo dijo el rector, que constitucionalmente la universidad es autónoma y no hay nada que... Entonces libertad tiene, pero parece que de facto hay algún problema que hace, no sé si es por mimetización, si es por miedo a algo o qué es, pero que tendrían, digamos, de jure la posibilidad de escoger sus propios temarios, pero por alguna razón no la hacen. Por eso parece que hay que traer más a Gramsci y la cosmovisión que a Kuhn para por qué si sabemos todo esto, por qué no se cambia. Porque las facultades tienen facultades. Tenemos muy poco tiempo. No sé si queréis seguir por este camino o queréis traer ahí 2 bloques más, incluso un tercero, que también son muy interesantes, pero lo que queráis. Si queréis, continuamos por aquí. Sí, ¿Tenéis algo que decir? Vale. Hay chicha. Aquí hay muchísimo. Yo estoy de acuerdo con Mario en el tema de que, y me parece que, o sea, yo también vengo del Reino Unido y es verdad que la universidad allí tiene una agilidad brutal para reinventarse en muy poco tiempo, pero tiene un gran problema, que es que hacen, digamos que toman esas decisiones bajo demanda, ¿no? Entonces ellos dirían, pues, es verdad que ellos tienen la capacidad de vamos a montar un curso o cambiar el plan de estudios o a crear una nueva carrera, pero siempre y cuando haya una demanda de gente dispuesta a pagar para ello, ¿no? Entonces ese es, yo creo, el catch, ¿no? El truco, el problema que hay, el precio que pagan. Pero sí que a nivel de agilidad y de constantemente reinventarse en ese sentido es un ejemplo. Otra cosa que hablábamos es del tema de la diversidad. Y yo creo que un problema muy grande que también creo que tenemos aquí en la Universidad Española, visto desde alguien que también ha hecho casi toda su carrera fuera como yo, y que creo que está directamente conectado con el problema del pensamiento crítico, es la falta de interdisciplinaridad. O sea, a mí me alucina cuando llego aquí y me preguntan, ¿y tú qué eres? Defínete. Y le digo, bueno, pues yo estudié psicología, luego me metí en el campo del marketing, me hice mi doctorado en marketing, pero trabajo con temas de decrecimiento, he publicado en revistas de diferentes campos, y la gente y digamos que hay una especie de contradicción entre que se pide interdisciplinaridad, pero cuando tú luego quieres entrar en el sistema con un perfil demasiado interdisciplinar, no encuentras más que problemas. Porque no se te reconoce. Y yo creo que cuando en un campo tiene muy claro lo que es, o sea, digamos, si la economía tiene muy claro de lo que la economía tiene que tratar y no dejan que venga nadie con ideas diferentes de otras disciplinas a cuestionar eso, pues es normal que al final pierdes esa capacidad de crítica, ¿no? Porque se crea una homogeneidad de pensamiento, porque todo el mundo está de acuerdo, digamos, en de qué problemas tenemos que ocuparnos y qué métodos son. En cambio, cuando tú tienes, como en el Reino Unido, abres completamente las disciplinas a que entre gente con perfiles muy diferentes, pues ya la cuestión de qué se ocupa la economía cambia. Porque ya ahí no, digamos que te va a venir alguien a lo mejor con un perfil de filosofía y te va a decir, no, mira, pero es que yo creo que la economía tiene, como comentó Alex antes, ¿no? Pues que tú partes de la economía desde cuestiones filosóficas. ¿Y qué? ¿Hay algún problema en eso? Es que si no lo hace. Claro, pero estoy legitimado a hablar de esto desde esa perspectiva. Mientras que aquí creo que eso
no pasa. No sé qué pensáis. Pero yo creo que interdisciplinaridad y pensamiento crítico van de la mano. Vale. No sé si queréis pasar al siguiente o tenéis algo que os gustaría decir ahora. Vale, vamos con el siguiente también muy ligerito. Vamos a ver, vamos a escuchar este audio de la intervención de Garzón, que es el que pusimos en la introducción. Vamos a escucharlo otra vez para refrescarlo. Es que creo que no hay debate sobre el decrecimiento. El decrecimiento se va a producir sí o sí, porque el aterrizaje se va a producir. La cuestión es cómo se va a producir. Si se va a producir de manera ordenada y con una visión de la sociedad compatible con los valores democráticos, o si se va a producir con otras fórmulas. Y aquí no hay nada preestablecido anteriormente. Esto es una batalla política que va a definir cuáles son las opciones. Vale, pues entonces, ¿qué puede hacer la universidad para favorecer esta solución democrática? ¿Puede hacer algo? Y segundo, ¿debe hacer algo? Bueno, sí, puede y debe. De hecho, nosotros somos un pequeñísimo ejemplo, pero hay gente en todas las universidades europeas y del mundo, yo diría, que está debatiendo estos temas, ¿no? Nuestros compañeros de la UAB acaban de ganar un proyecto muy grande que se llama REAL, sobre postcrecimiento, decrecimiento, Georgios Kallis y Jason Hickel. Y alrededor de ahí hay una red de activismo, de gente que está pensando. Nosotros, yo y Javier, damos clases y Bryce también, hablando abiertamente de decrecimiento entre los profesores del máster de desarrollo sostenible y somos los que tienen valoraciones de evaluación docente más altas y todo el mundo está súper interesado, siempre la gente, el debate está ahí y la universidad tiene el deber cívico de meter el conocimiento al servicio de esto y desarrollar nuevos modelos que tengan que ver, por ejemplo, repensar cómo planificamos la economía, en parte, ¿no? Es una palabra tabú en las facultades de económicas. Hay que empezar a hacer modelos diferentes y hay que, ¿sabes? No solamente el trabajo cualitativo que hacemos nosotros, sino también la parte cuantitativa, ver hasta dónde podemos reducir, cómo se puede reducir, replantearnos la idea de que parte de la economía tiene que ser planificada y cómo hacerlo de forma que respete los límites ambientales. Y de hecho el proyecto que tú acabas de empezar tiene en parte que ver con esto, ¿no? Y luego, si tenemos tiempo para que estas ideas luego se pongan en la práctica, ese es otro discurso. Es la parte más complicada, ¿no? De la acción política, en la lucha política que decía Garzón. Nosotros podemos, sí, hacer un trabajo científico, riguroso, intentando, pero luego la parte política es un trabajo que se tiene que hacer en las calles. Sí. Sí, veréis. Nada, bueno, continuando lo que dijo Mario, vamos. Estaba pensando ahora mientras hablaba Mario, ¿no? Por ir a cosas más concretas que creo que puede hacer la universidad, como la Universidad de Vigo, cualquier universidad, al menos aquí en España, ¿no? La primera es unirse institucionalmente a las causas. Eso por un lado, ¿no? O sea, hablar abiertamente de que tenemos una serie de cuestiones sociales y ambientales que abordar y unirse institucionalmente a eso y tratar de integrar eso dentro de tanto de los investigadores como de los docentes, alumnado, etcétera. Luego habría un segundo nivel que es qué pasa dentro de la universidad, ¿no? En el día a día. Por ejemplo, mi trabajo de fin de máster hace unos años fue sobre el impacto de la huella de carbono del agua embotellada en la Universidad de Vigo. Y claro, la intención del proyecto no era medir la huella de carbono, sino que era criticar que se estuvieran usando botellas de agua embotellada en la propia universidad, ¿no? Rojo. Claro, pero bueno, un poco la idea es esa. Creo que a nivel dentro de la universidad se pueden hacer cosas que también representen un cambio del día a día, que lleguen a la gente de forma más directa, ¿no?
joder, ¿cuánto consumo de carne puede hacerse dentro de la universidad cada día en los comedores, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay cosas que creo que se pueden cambiar, ¿no? Abordando esos pequeños detalles. Y luego habría un tercer nivel que ya me parece más complicado, que es la relación docente también alumno, ¿no? Docente-alumnado, ¿no? Que para mí yo siempre lo vi como algo súper vertical, vamos, aquí en la universidad. Yo siempre veía a los profesores con pánico de tener miedo a qué decir, a discutir algo, yo simplemente como sujeto pasivo, absorbiendo lo que me dijeran, sí a todos, sonrisa para quedar bien y para adelante, ¿no? Y creo que ahí también tiene que haber un cambio en esto de cómo generar pues, un entorno más democrático dentro de la universidad, ¿no? En cómo se presenta la docencia, los docentes, cómo se presentan frente al alumnado y no sé, creo que ahí también puede haber, bueno, no sé, bastantes cosas que hacer, vamos. Sí, sí. Bueno, nos hemos pasado el tiempo, mucho. Seguimos. Tenemos, es que la gente no lo sabe, pero os ponemos en contexto. Es que resulta que tenemos una Christmas merienda. Tampoco les he ayudado mucho. Que vamos a hacer una merienda de Navidad para despedirnos y eso, y hemos convocado a todo el mundo a las 6 de la tarde. Son las 6 menos 8 y yo tengo que partir turrón que he traído, turrón vegano y tal. Entonces tenemos que... haciendo apología. Tenemos que dejarlo, nos queda un montón de temas ahora mismo. ¿Podemos decir algo sobre esto? ¿Podemos decir que estamos salvados por la merienda? Salvados por la merienda. No, es que, fíjate que me gustaban más todos los temas que venían ahora. Pues tira. Los dejamos para otro día. ¿O lo veis como...? A ver, es que son temas muy... David, esto es un calento. Es verdad, los vamos a dejar así. O sea, ¿cómo podemos pensar? Vamos a pensarlo, ¿vale? Vamos a hacer aquí de repente una reunión de si queremos hacer un segundo programa para terminar esto o simplemente lo damos por zanjado y nos ponemos con otros temas que a lo mejor pudieran ser más atractivos para la audiencia, que además nos han estado demandando temas. Pero las cosas que venían ahora no eran, o sea, creo que nos llevaban ahora mismo, toda esta discusión nos llevaba a algo muy interesante que además conectaba con la razón de ser de este grupo de investigación. Pues Normal Science, el papel de la universidad, más allá del papel clásico que le reservamos a la universidad de productor de trabajo, o sea, custodio del conocimiento, generador de nuevo conocimiento y luego distribuidor de conocimiento. Vale, pues Normal Science y luego distribuidor, ¿no? de las formas que tiene previstas, sino que a lo mejor puede ser un centro de coproducción de conocimiento más responsivo, con más capacidad de respuesta a las problemáticas locales, ¿no? Y eso habría estado muy interesante también de ver y tratar. Y luego un par de cosas también que salían, ¿no? En la conversación con Garzón. Entonces, ¿qué os parece? ¿Lo dejamos aquí o queréis decir alguna cosa? Bueno, yo también, quizás también podemos invitar a la gente que nos escucha que si ellos creen que nos hemos dejado algo importante en el tintero y que les gustaría que lo comentáramos, pues que lo pongan como comentario en la plataforma en la que nos escuchen, y si hay un poco si vemos que hay una demanda de algo, de cosas que nos hemos dejado ahí, pues podemos repasar lo que se haya quedado fuera. Sobre todo porque el tema de coproducción de la universidad y Post-Normal Science, esto requiere una discusión muy larga y muy, muy interesante, y sobre todo cuál es la relación, cuál debería ser el rol de las instituciones científicas en guiar un proceso de crecimiento democrático. Esa es parte de Prospera, es parte del trabajo, del paquete 4 del trabajo, del proyecto. Y entonces es algo también muy inexplorado, ¿no? De cómo tienen que cambiar las instituciones públicas, sobre todo las instituciones científicas, para que la generación de conocimiento, que ahora ya en la forma en que nosotros publicamos y medimos la calidad de la excelencia científica, está direccionada a incremento del número de papers, del número de grants, del número de todo, ¿sabes? El número de alumnos y alumnas, está todo diseñado para el crecimiento. Entonces esto merecería un capítulo aparte. Vale. Es que levanto una piedra y sale más temas, así que vamos a irnos antes de que esto siga escalando. Muchas gracias por estar ahí, espero que les haya parecido, esperamos que les haya parecido interesante. Nada, volveremos después de Navidades. Trataremos otra vez de hacer uno a mediados de publicar otro a mediados de mes, ¿vale? Bueno, muchas gracias por estar ahí y que tengan felices fiestas y buen partido de año y todas esas cosas que se dicen en la España cristiana. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.